Quiero platicarles que el gobierno de la Ciudad de México, junto con la Secretaría de Cultura y de Inclusión y el Fondo de Cultura Económica, van a regalar más de 250,000 libros en favor de 25,000 jóvenes de 61 colonias de las 16 alcaldías. Este programa, que se ha denominado Libros para la Banda, va a beneficiar a jóvenes de entre 12 y 20 años. Y obviamente esta medida se dirige a fomentar la cultura y la lectura entre los jóvenes de la Ciudad de México. Y para tratar más a fondo de esta noticia, tenemos con nosotros a Priscila Alvarado Solana. Nuestra invitada es licenciada en periodismo, es escritora, redactora, editora, correctora de estilo, copywriter y docente. Priscila, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Francisco. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti por aceptar la entrevista. Platícanos, por favor, ¿este tipo de medidas, como la anunciada por el gobierno de la Ciudad de México, realmente son suficientes para fomentar la cultura y la lectura entre nuestros jóvenes? Pues suficientes, no. Digamos, son necesarias, sin duda. Como decimos en casa, es mejor que existan a que no existan, ¿no? Como pensar en un centro cultural que se pone dentro de una alcaldía o en el centro de una alcaldía. Es mejor que exista a que no exista. Pero no basta con poner el centro cultural o con regalar el libro, ¿no? En el área en el que me desarrollo, que es el área editorial, y también como profesora, me he dado cuenta, y nos hemos dado cuenta también en casa, mi esposo y yo, que no basta con acercarle el libro a las personas, sino de qué forma le acercas el libro, principalmente a la gente joven. ¿Cómo aprendemos a leer? No es una pregunta fundamental. No solamente es leer, sino cómo leemos un libro. Estaba apenas consultando con la invitación que me hiciste, después de consultar algunos datos, porque hace algunos años el índice promedio de lectura en México era de un libro al año, ¿no? Incluso hubo en algún momento medio libro al año, o libro y medio al año, ¿no? Entonces hemos jugado entre el libro, medio libro y un libro y medio. Del último año para acá, es decir, del 2021 al 2022, tenemos el índice más alto de lectura que ha medido, por lo menos el INEGI, pensando que es una institución del siglo XX hasta la actualidad, de lectura en México, ¿no? Y bueno, actualmente se leen 3.9 libros al año. Dices, bueno, qué bueno que se lean más libros en México. ¿Qué impacto tendría esto en la cultura? Y nos pusimos a indagar un poco y resulta que si bien se lee más en México, lo que se lee no siempre es un fomento crítico, ¿no? Y a lo que vamos es, por ejemplo, tú puedes leer 10 libros de bestsellers o como antes en el siglo XX se le llamaba literatura pulp, ¿no? Por el tipo de papel de impresión. Esa literatura pulp estaba hecha de origen para ser leída de forma muy sencilla, ¿no? Por la población. Utiliza un lenguaje llano, utiliza una estructura narrativa muy simple, las historias buscan ser muy digeribles, no hay una trama compleja ni que le demande algo a quien lo lee. Por eso tú te puedes leer 10, 15, 20 libros de estos en menos de medio año, ¿no? O sea, son tan rápidos, aunque sean gruesos, que realmente, si bien fomentan, por ejemplo, sí el hábito de la lectura, no fomentan en el sentido más estricto un pensamiento complejo, ¿no? O una resolución de conflictos. El origen o una de las intenciones más bien de la lectura es fomentar también, ¿no? Una mente o un pensamiento crítico, abstracto, que complejice la realidad. Entonces, bueno, puedes tener a una chica o un chico que lee 10 libros de bestseller al año, ¿no? Y toda su biblioteca está llena de libros de colores, ¿no? Con estas portadas como muy ostentosas, muy arregladas. Y de pronto les pones a leer, por ejemplo, a Platón. O para no irnos hasta allá, ¿no? Podemos ponerles a leer literatura mexicana o filosofía mexicana también, ¿no? Entonces, bueno, agarras y les pones a Graciela Hierro, ¿no? Una filósofa mexicana, y no la van a entender, ¿no? No por una idea de quién es más inteligente y quién no, sino porque no han desarrollado, o su cerebro incluso, ya tal cual hablando de materia gris, no tiene la plasticidad para comprender ese lenguaje. Si no tienes una guía, vaya, para ir resumiendo un poco, si no tienes una guía en la lectura, difícilmente, ¿no?, puedes ir creciendo como un lector o como una lectora. Una cosa es leer un libro en tu vida y otra cosa es desarrollar el hábito de la lectura.
¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Lo platicábamos aquí en casa. Imagínate que tú tienes justo 15, 16 años, o como la campaña que van a hacer de 15 a 20 años, ¿no? Uh-huh. Y en tu casa vives en una colonia como las que van a visitar, con 10 personas en 52 metros cuadrados. Uh-huh. Hay ruido todo el día, la televisión está prendida todo el día, tienes los teléfonos prendidos todo el día, TikTok, Instagram, una oferta de redes sociales imparable, que te regalan videos de 20 segundos o menos, ¿no? O sea, tu cerebro está sobreestimulado. Y tienes un libro a un lado que te acaban de regalar. Claro. Yo me pregunto, ¿realmente quién lo va a leer? ¿No? O sea, si ese chico o esa chica viven en esas condiciones, y aparte de todo tienen que ir a estudiar, pero estudian por obligación, pero aparte de todo tienen que llegar a casa a trabajar, ¿no? Apenas pueden hacer las tareas con algún espacio en su cuarto o en algún lugar que encuentren. Estamos en una sociedad utilitarista, ¿no? Hoy más que nunca con el tinte neoliberal, con el capitalismo, que no desaparecen, que no hay un solo país que pueda nombrarse no liberal o no capitalista. Es más, ni Cuba, ¿no? Con su antecedente ya podría librarse de esa etiqueta. Claro. Tú tienes a la juventud y a la sociedad en general enfocada en cuánto dinero ganar para consumir, ¿no? Hoy lo que importa es eso. Entonces tú estudias para trabajar, no estudias por el amor al conocimiento o por el gusto de aprender algo, ¿no? En casa nos pasa, por ejemplo, que les decimos, bueno, me voy a sentar a estudiar. Y nos preguntan, ¿estudiar? Entonces, ¿de la escuela o algo? No, pues es que nos gusta estudiar una vez al día, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque se relaciona la actividad con una obligación. Entonces, es una sociedad utilitarista. Estamos siempre enfocados en cuánto podemos ganar. Estudio una maestría porque eso me va a dar más dinero. Uh-huh. Un doctorado porque eso me va a dar más dinero. Y se ha dejado a un lado el amor por el conocimiento y el aprender solo por aprender, ¿no? Apenas estaba leyendo, ya para concluir esta respuesta, que entrevistaron a un escritor, ¿no? Al cual le quitaron un premio de Carlos Pellicer. Uh-huh. Y bueno, no quiero enfocarme mucho en la noticia, solamente me llamaba la atención que dijo, el escritor dijo, la burocracia le ganó a la poesía, ¿no? Y yo decía, bueno, qué frase tan importante, porque es cierto, ¿no? La burocracia hoy le ganó el pensamiento, la burocracia le ganó a la poesía, la burocracia y el utilitarismo y la economía le han ganado a la forma o al arte en general, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si bien la campaña debe aplaudirse porque están regalando 250,000 libros, que aparte de las industria editorial es inaccesible. Necesitas por lo menos 200 pesos para comprarte un libro, ¿no? Entonces, pensando que en el promedio hay gente que gana eso al día por el trabajo, ¿no? De un día de trabajo 200 pesos, ¿en qué momento alguien puede invertir para comprarse un libro, no? Entonces, ya tenerlos gratuitos es de por sí una labor. Sin embargo, no es suficiente. Hay que darle seguimiento a la lectura y tenemos que generar contextos que fomenten realmente el amor por el conocimiento, un círculo de lectura, tener un sistema educativo distinto, ¿no? Y bueno, ahí podríamos abordar muchísimos temas y hay demasiadas aristas del problema para decir que no basta con regalarte un libro para que tú lo leas y para que te vuelvas lector o lectora. Claro, Priscila, coincido contigo. El gobierno de la Ciudad de México va a regalar 250,000 de libros. Incluso puede ser el 1,000,000 de libros. Y como dices, no sabemos si se van a leer o no. Es bueno fomentar la lectura de esta manera, pero es más importante, y también coincido contigo, crear contextos, crear entornos que favorezcan la lectura, digamos, profunda, capaz de crear a su vez un sentido crítico en el lector, para que obviamente el hábito de lectura valga la pena. En tu concepto, Priscila, ¿de qué manera puede el gobierno de la ciudad o cualquier otro gobierno fomentar espacios o entornos culturales para que la lectura se practique como un hábito, digamos, profundo, para crear un criterio propio? Sí, pues primero me gustaría inicio la respuesta con Dostoyevsky, ¿no? Que en su libro El idiota escribía que la belleza iba a salvar al mundo. Y se refería precisamente a esa belleza estética que da el arte, ¿no? Un buen cuadro, el fomento, por ejemplo, del teatro, áreas que ciertamente en la cultura que tenemos en México son abandonadas, ¿no? O están abandonadas.
Esto responde a muchas cosas, principalmente a que vivimos en un país pobre, ¿no? Es decir, Claro. tenemos un país empobrecido donde el arte queda en segundo plano porque el primer plano es tener el dinero para la canasta básica, es trabajar jornadas de más de 12 horas y una lista larga, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Creo que primero, ¿no? Tendría que concentrar energías o muchas más energías, no solamente en el regalo de los libros o la generación de feria, que se ha visto que han tenido quizá un incremento, ¿no? En cuanto a aforo se refiere, pero no basta con ello. Tendría que haber realmente un interés legítimo para pues vaya, darle también no solamente recursos, sino acercarse a la gente, ¿no? Que puede difundir. Estoy pensando, por ejemplo, ¿cómo difundes la lectura? Pues con cuentacuentos, ¿no? Yo soy cuentacuentos y sé que en México hay muy pocos espacios donde se pueden desarrollar los cuentacuentos o las cuentacuentas. Justamente el Fondo de Cultura Económica en el área de, ¿no? En sus bibliotecas, pues tiene de vez en cuando cuentacuentos por ahí, ¿no? Así es. Pero si bien no solamente dependería de las acciones del gobierno, ¿no? También dependería de un cambio, insisto, sociocultural, sí podría fomentarse un poco más a través de campañas quizá un poco más fuertes al amor por el conocimiento y no solamente a la idea de que leer te hace mejor que alguien o que leer te hace más inteligente, ¿no? No es real tampoco. Nadie es más, no sé, quien lee un libro de verdad no es más inteligente que quien no lo lee. Solo tiene más herramientas para ciertas resoluciones del conflicto, ¿no? Y para, por supuesto, un acervo del lenguaje mucho más amplio. En casa lo platicábamos. Si tú creces tu acervo, por ejemplo, lingüístico, no solamente como una cajonera de palabras padres o datos curiosos, ¿no? Sino de estructurar buenas ideas, de aprender a argumentar. La forma en la que ves la vida también cambia, ¿no? Apenas leí en esta revista fabulosa de filosofía que se llama Ethic, un artículo donde hablaban de la importancia terapéutica del arte en el mundo, ¿no? Se supone, de acuerdo con la ONU, ¿no? Que en 2023 el impacto más importante de salud va a ser la salud mental, ¿no? Al ser un problema, si es grave hoy en 2023, de acuerdo con la ONU, va a ser todavía peor, ¿no? Y el arte, atendiendo a ese problema de salud pública, sería, ¿no? La herramienta terapéutica para eliminar cosas, por ejemplo, como la depresión, ¿no? Eliminar, por ejemplo, el consumo de estupefacientes, ¿no? Eliminar, por ejemplo, el alcoholismo en las juventudes. Y creo que México en general siempre ha sido un acertijo al momento de generar políticas públicas, porque tenemos demasiadas formas de vida y demasiadas formas culturales a las que responder. No puedes simplemente enfocarte, por ejemplo, en cómo piensa la gente que vive en Naucalpan, ¿no? Tienes que pensar en Naucalpan y tienes que pensar, por ejemplo, en las comunidades zapatistas de Chiapas, tienes que pensar al mismo tiempo en la realidad del norte y tienes que pensar en las alcaldías de la Ciudad de México, que cada una tiene una cultura, cada una tiene una forma de pensamiento, ¿no? Y una lógica del barrio, por ejemplo. Claro. Estaba pensando ahorita, el filósofo Francisco Concha está escribiendo un libro que me dio la oportunidad de editar y él perteneció a este grupo de chicos barrios, ¿no? De los 80s, de los 70s, 80s, en la BUK, ¿no? Con los Panchitos y la BUK y los Troyan, y había un buen de banditas, ¿no? Y precisamente en el libro autobiográfico del filósofo Concha se aborda la lógica del pensamiento de las juventudes, ¿no? Donde él empezó a los 16 años, creo que un poco antes, a los 14 años, en estas bandas, y cómo es arrasador, ¿no? O sea, te arrasa esta lógica, por ejemplo, de la violencia, del consumo de drogas, del poder, ¿no? Todos estos símbolos que hoy, por ejemplo, en los barrios que van a tocar con esta campaña, existe también, ¿no? Es decir, ahí los chicos tienen una forma especial de pensar y no es tan fácil el acceso a la modificación del pensamiento. Y ya para cerrar la respuesta y no dejarla como al aire,
Cuento también, por ejemplo, mi esposo daba clases en una preparatoria en Xochimilco, y era una preparatoria donde precisamente la población eran chicos que tenían padres, por ejemplo, que vendían droga, ¿no? O tenían, por ejemplo, círculos familiares violentos y lo que le sigue, ¿no? Claro. Entonces consumían ya desde los 13, 14 años droga, ya tenían problemas con el alcohol, difícilmente estudiaban, eran muy agresivos de sus entornos. Los padres iban y los jaloneaban enfrente de las personas y, no, yo voy a hacer que este tip, ¿no? Estudie porque si no se va a morir de hambre. Esa era la lógica, ¿no? Y me acuerdo que en una experiencia un chico especialmente se le acercó y le dijo, no, pues a mí no me gusta leer, profe, ¿no? A mí no me gusta leer, me da flojera, es aburridísimo y me duermo cada que leo, ¿no? Le dijo, oye, ¿alguna vez has leído a Galeano? A Galeano, le dijo, ¿qué es ese, no? Tiene un libro sobre fútbol, hay un libro sobre fútbol, y le regaló el libro de Galeano. Bueno, el chico desde ahí empezó a leer porque se dio cuenta de que había temas que le podían interesar, ¿no? Claro. Y lo que hizo mi esposo fue hablar del libro en clase, ¿no? Entonces platicaba, sí, Galeano dice esto sobre el fútbol y está muy padre, y desde ahí el chico incluso decidió estudiar una carrera y demás, ¿no? Pero fue uno entre muchos estudiantes, ¿no? Tampoco el profesorado tiene tanto acceso para lograr esta idea, pues claro, casi peripatética, ¿no? De sentarte directamente con tus alumnos y platicar y cuestionar el mundo. Entonces, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Creo que lo que está haciendo es suficientemente bueno, pero como siempre falta más, ¿no? Siempre se puede hacer más. Y en este caso, algo más que se podría hacer es precisamente enfocarse a modelos pedagógicos, ¿no? Disidentes, modelos pedagógicos no ortodoxos ni tradicionales, sino comunitarios, colectivos, ¿no? Y que ya se han desarrollado en el mundo desde hace mucho tiempo. Claro. ¿Tú crees entonces que si el entorno socioeconómico de México fuera diferente y se hace la inversión en los rubros que deben de ser, nuestros jóvenes serían ávidos a la lectura o sí lo son en tu carácter de docente? ¿Qué nos puedes decir? Pues yo entiendo la avidez a la lectura como una apertura. Yo creo que cualquier joven que tenga una cercanía amable, que tenga un acercamiento también abierto a la literatura, va a acceder de forma inmediata. Algo que tiene la juventud junto con la niñez es la indagación, ¿no? Toda la juventud y toda la niñez son grandes científicos, grandes artistas, grandes pensadores, indagan, ¿no? Están todo el tiempo, ¿y por qué? 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 ¿No? Tienen una duda permanente y realmente les interesa el entorno que les rodea y les interesa el mundo que les rodea y les interesa entenderlo, no solamente aprenderlo, sino entenderlo. Obviamente existen muchos momentos en el trayecto de la infancia y la juventud donde esto quizá pueda haberse bloqueado, ¿no? Y bloqueamos la imaginación y bloqueamos el conocimiento, y hay algo muy curioso en nuestra cultura, que es burlarse de lo intelectual, burlarse del arte, ¿no? Es como lo aburrido, ay, qué aburrido, qué ñoño, qué ñoña, ay, qué flojera, ¿no? Ay, nada más estás leyendo, ya dejas tu librito, ese tipo de comentarios, ¿no? De, ay, tú no sales de... Por ejemplo, me contaba mi madre que mi abuela le decía eso a mis tías y a mis tíos, ¿no? Tú no sacas la nariz de tu libro, qué horror, ¿no? Entonces esos comentarios despectivos que empiezan a tener un impacto en la juventud y dicen, ay, pues quizás es una actividad que no sirve, ay, sí, qué flojera, no, etcétera, etcétera. Y de pronto ya tienes adultos jóvenes que prefieren dedicarse a hacer TikToks porque van a ganar más dinero, porque hay estatus de por medio, porque es la lógica social de sus entornos, que sentarse a leer un libro, ¿no? Y que leer hoy y desde hace un tiempo, probablemente con la entrada más de los medios de comunicación en el siglo XX, la lectura ha cambiado de lógica, ¿no? Y si bien tenemos, tú dirías, bueno, un acceso editorial mucho más amplio que en el siglo XIX, hoy cualquiera puede ir a una biblioteca, hoy ya no es el medieval encerrado en su casa con 10 libros que eran imposibles de acceder, ¿no? Sí. Sino que hoy tienes la posibilidad de irte a Donceles en la Ciudad de México a comprar libros, tienes ferias, ¿no? Etcétera. Tienes incluso sucursales privadas que venden libros con cierto tinte.
aún así no por tener mucho conocimiento sabes obtenerlo, sabes buscarlo, ¿no? Claro. Sin embargo, yo creo que de verdad los jóvenes, yo como profesora puedo decirles que las veces, por ejemplo, que le he dado clases a niñas y a niños de microrelato y de cuento, les encanta, les gusta sentarse a escribir historias, contar historias, imaginar, y hacen unos cuentos fabulosos. No, fabulosos, que ya muchos escritores consagrados querrían imaginar, ¿no? Y también los jóvenes, ¿no? Cuando le he dado clases a jóvenes de 15 a 18 años, de verdad que les gusta la literatura, ¿no? Si tú les acercas el libro y les dices, mira, esta es la microficción, sí, son pequeños relatos, ¿no? Muy fuertes, que son impactantes, y pueden ser graciosos, y pueden ser de terror, y pueden, ¿no? Y empiezan a leerlos y les empiezan a gustar, ¿no? Y empiezan a fomentar la lectura, o les ponen también un libro difícil, ¿no? Ahora vamos a leer, por ejemplo, historia, o vamos a leer filosofía, o vamos a leer algo más complicado, y lo debatimos, ¿no? Y si tú les permites expresarse y les das herramientas para expresarse y para aprender, están dispuestas totalmente a hacerlo. No hay mente más flexible que la mente joven, ¿no? Es la posibilidad de aprender y todavía no están suficientemente ambiciados en el pensamiento como para bloquearse con la soberbia o con la alegoría al pensamiento o a la cultura, sino más bien están dispuestos a aprender y a modificar sus entornos. De ahí que las revoluciones se hagan principalmente desde las juventudes, ¿no? Claro. Porque hay un interés por cambiar la sociedad y hay un interés por pensar. Definitivamente, Priscila, coincido también contigo. Las redes sociales efectivamente se han adueñado ya de nuestros jóvenes. Ya todo el mundo se pelea por ser más popular, por subir cualquier contenido. Lo importante es ser popular y ganar likes. Eso es todo. Ya se han dejado de lado los hábitos tradicionales, como bien referías, ir a una biblioteca pública, incluso buscar un libro, saber buscar un libro como hace 20 o 30 años. Ahora todo se busca en Google, todo está digitalizado y es muy difícil, pienso yo, crear un buen hábito de lectura, un buen joven que tenga la disposición de aprender por sí mismo. Este tipo de cuestiones de la modernidad definitivamente nos están rebasando. Muchísimas gracias, Priscila, por tu tiempo, por tu disposición. Muy, muy buenas respuestas. Agradezco muchísimo tu colaboración para este espacio. Al contrario, muchas gracias a ti, Francisco, y gracias también a quienes nos